El día de hoy vamos a ver el top 3 de ETFs para invertir en 2024. Son 3 ETFs que en lo personal, en mi opinión, y recordemos que solo eso, mi opinión, me parecen unas excelentes opciones para invertir en el 2024 y en años futuros. Así que sin más, vamos al análisis para ver este top 3 de ETFs. Recuerda visitar nuestra biblioteca financiera, suscribirte, darle like si te gusta nuestro contenido y activar las campanitas de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Muy bien, el ETF que vamos a revisar primero es el IVV Peso, ya que este es un ETF para invertir en el S&P 500. Este es un ETF sí muy exclusivo para México. Yo creo que la opción es que si estás en México, esta puede ser una gran opción. Si estás fuera, cualquiera de los ETFs que siguen al S&P 500 te va a funcionar de manera similar, pero este tiene algunas características especiales. Te dejo arriba en las tarjetas una lista de reproducción con ETFs que siguen al S&P 500 y que podrían ser una buena opción de inversión. Pero bueno, ¿cuáles son las características especiales de este ETF o por qué digo que para mexicanos? Bueno, es que este ETF, el de iShares, sigue al S&P 500, pero tiene cobertura de moneda o cobertura de divisa. ¿Qué va a pasar con este? Tenemos que vamos a obtener el rendimiento que dé el S&P 500 sin que importe prácticamente los movimientos de moneda. En el último año, por ejemplo, el peso ha tenido una apreciación frente al dólar. Esto en el 2023, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Si esto sigue sucediendo durante el siguiente año, a pesar de que el S&P 500 suba, pues a lo mejor no vamos a tener tan buenos rendimientos porque se los está comiendo esa diferencial en la cobertura, en el cambio de moneda que no tienen otros ETFs. Entonces con entre comillas, por decirlo así, garantizamos, entre comillas esto, que vamos a tener el rendimiento que dé el S&P 500, positivo o negativo, pero solamente sin que les afecte las fluctuaciones de moneda. Entonces por esto me parece interesante, ya que si el peso sigue fuerte, pues tendríamos esa ventaja, ¿no? De sí tener el rendimiento del S&P 500 sin que afecte el movimiento de las monedas. Digo, caso contrario, si sucede al revés, pues lo que estaría sucediendo es que si el peso se deprecia, tendríamos incluso más rendimientos con otros ETFs que con este. Pero bueno, con este tenemos esa ventaja, ¿no? No tenemos movimientos más exagerados. Y bueno, al momento de grabar el video tiene un precio de 84 pesos mexicanos con 45 centavos y un rendimiento en lo que va del año, o sea, ya prácticamente terminando el año, del 19.19%. Eso sí, su gasto de administración es un poco costoso comparado con, por ejemplo, el VO, el SPLG, que pues tienen gastos de administración muy muy económicos de tan solo el 0.03%. Este ETF no, tiene un gasto de administración del 0.49%. Pero bueno, ¿qué sucede? Aquí dice, ¿por qué elegir VV Peso? Es exposición en moneda local al S&P 500. Probablemente si nos estás viendo desde otros países, puede que exista un ETF similar en tu moneda, pero ahí tienes que ver si tu moneda, cómo está frente al dólar, si tiene cierta estabilidad o cómo te convendría más invertir en ese sentido, ¿verdad? Este ETF que mitiga las fluctuaciones cambiarias entre la paridad peso mexicano y dólar. Entonces esa es lo que te comentaba, las ventajas que tiene esto. Por ejemplo, a 5 años vista, que es lo máximo que tenemos, ha dado un rendimiento del 13.80% anual. O sea, esto es promedio, ¿verdad? Entonces está bastante bien el rendimiento que ha dado en los últimos 5 años y desde su lanzamiento el 13.11%. Si lo vemos aquí ya comparado con su índice de referencia, el índice de referencia ha dado más en estos últimos 5 años. ¿Cuál es el índice de referencia? El S&P 500. Pero ¿qué sucede? En estos últimos 5 años, pues esa pérdida de rendimiento que hemos tenido, pues ha sido por también los gastos que tiene mayores este ETF por ese cambio de moneda. Entonces, bueno, es algo que nos da menos movimientos bruscos, por decirlo de alguna forma, pero también a costa de sacrificio de rendimiento que podría ser que en los próximos años no sea de la misma forma. Digo, lo comento porque es importante que sepamos todo esto que sucede con este tipo de ETFs. Si vemos aquí en el número de posiciones, no tenemos 500 empresas como sí lo tiene el VO o el IVV de iShares también. Este sí tiene solamente una posición. ¿Pero por qué es esto? Vamos a verlo a continuación. Tiene una calificación
A, en cuanto a calificación de ESG de MSCI, esta es una calificación en cuanto a sustentabilidad, ¿verdad? O sostenibilidad, mejor dicho. Y bueno, las comisiones de nuevo tenemos el 0.49%. Y si vemos aquí está la característica. ¿Por qué solamente tiene una posición? El 99.13% del peso del ETF está invertido en el ETF del S&P 500, tal cual, el IVV. Y luego tenemos aquí un forward que es del peso dólar. Y pues prácticamente tenemos esto, ¿verdad? En liquidez, un poquito más de este tipo de cuestiones. Pero pues aquí lo que está sucediendo es que todo este ETF invierte a su vez en otro ETF, lo cual pues nos da la exposición. Prácticamente es lo mismo, o sea, no hay tanta situación, pero este no es un ETF de replicación física como tal, es un ETF un poco diferente a esto, porque si vemos aquí dice que estamos expuestos, este ETF está expuesto solamente a la parte financiera, pero es por cómo está invertido, ¿verdad? Al final este ETF, el IVV, invierte directamente, físicamente en las 500 mayores empresas de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces al final pues solamente tenemos como una doble capa, pero estamos invirtiendo en esas empresas. Así que esta sería mi primera opción para invertir para el 2024. Si el peso sigue fuerte, si el peso sigue apreciándose frente al dólar, pues con esto tenemos esa, entre comillas de nuevo, garantía de que vamos a tener los rendimientos que dé el S&P 500, positivos o negativos, pero solamente estos, y no vamos a vernos tan afectados por las fluctuaciones entre monedas. Así que vamos al siguiente ETF. El siguiente ETF, y quédate hasta el final porque el último pues es un ETF que para mí es el más interesante, es el más diferente, bueno, más arriesgado de los tres, eso sí, pero pues muy bueno para invertir, que a mí también me parece una buena opción. Pero en este caso vamos a ver el BT, el Total World Stock ETF de Vanguard. Es un ETF que invierte, como su nombre lo dice, en todo el mundo, mercados desarrollados, mercados emergentes, pequeña capitalización y gran capitalización. O sea, básicamente estamos invertidos en todo. Tiene un costo en dólares de $99 con 12 centavos y 9.787 empresas. Vas a ser dueño en un pequeño porcentaje de más de 9.000 empresas. Un gasto de administración muy adecuado para la exposición que nos está dando, de tan solo el 0.07%. Sí, el VO da menor comisión, pero este nos expone a todo el mundo. Pero vamos a ver porque hay algunos trucos ahí en esa exposición a 9.000 empresas. Dice, el fondo busca replicar el rendimiento de un índice de referencia que mide el rendimiento de la inversión de acciones globales. Busca replicar el rendimiento del FTSE Global All Cap Index, o sea, un ETF que sigue un índice que sigue a todo el mundo y de todas las capitalizaciones. Incluye Estados Unidos, también esta es una característica interesante. Hace poco estuvimos viendo un ETF que excluye a Estados Unidos y pues bueno, ahí te dejo el video en las tarjetas para que veas cómo le ha ido a la inversión fuera de Estados Unidos. Vamos a ver los rendimientos que nos ha dado. Por ejemplo, si vemos aquí en el resumen, vemos que a 10 años ha dado un rendimiento del 7.74%, pero aquí ya tienes que los movimientos de mercado tal vez van a ser mucho menores. Ahorita vamos a verlo de otra forma. En el último año, prácticamente en el 2023, un rendimiento del 16.06%. Y desde que se creó el fondo en 2008, el 24 de junio del 2008, o sea, pasando la peor crisis de los últimos tiempos, el 6.78% de rendimiento promedio anual. Ya si lo vemos de manera anual, podemos ver cómo en el 2022 tuvo un rendimiento negativo del menos 19.76%, pero luego, ¿cuál ha sido su mejor año en este tiempo? El 2009, 31.60%. Así que ha tenido sí años negativos, bastante negativos, como pudo ser el 2022, pero ha tenido años más positivos y ha tenido más años positivos. Así que algo bastante bueno de este ETF. Vamos a ver en qué estamos invirtiendo en esas 9.689 acciones que tiene dentro de las 10.094 que serían las disponibles para invertir según su índice de referencia. ¿Por qué dirás tú? ¿Por qué tiene menos empresas que las del índice? Porque tal vez algunas son empresas muy muy pequeñas que si las incluyeran dentro de este ETF
pues la liquidez no nos da, o para la compra de esto pues habría bastantes movimientos. Entonces por eso se quedan con esto, que es una replicación física, sí tiene estas 9,000 empresas dentro y pues es altamente representativa porque son el 90% o más de lo que tiene el índice. En cuanto a empresas por tamaño, el principal peso es 67.14% con empresas de gran capitalización, pero aún así tenemos empresas de pequeña capitalización con un 10% del peso del ETF, lo cual me parece bastante bueno porque nos da exposición también a empresas pequeñas. En cuanto a región, vemos que la región más grande, pues tenemos a Estados Unidos con un 63.62%, es prácticamente Estados Unidos y Canadá, pero pues de Canadá no tendrá igual mucho peso. En cuanto a países emergentes, un 10.08%, un 15% por 15.56% en Europa, así que está bastante bien distribuido. También tenemos un 10.54% en el Pacífico, donde su principal exponente sería Japón, como lo vemos aquí, con un peso del 6.3%, de hecho es el segundo peso después de Estados Unidos con un 60%. Ojo aquí, esto es lo malo de este índice, lo malo de este ETF, que finalmente está muy cargado a Estados Unidos. Si tú crees que a lo mejor Estados Unidos no lo va a seguir haciendo tan bien como en los últimos tiempos, pues este ETF puede que no sea para ti, pero si por el contrario crees que Estados Unidos va a seguir igual o mejor, pues este ETF puede ser una gran opción de compra, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver dónde están todos los países. Si así quieres ver todos los países adecuadamente, pues aquí puedes exportar la tabla y te abrirá todas las posiciones tal cual. El mayor peso en cuanto a sectores es el sector tecnológico con el 23.23% del peso del ETF. Después de ahí el financiero, consumo discrecional, industrial, cuidados de salud, productos de consumo, energía, materiales, servicios públicos, telecomunicaciones e incluso un 2.89% de peso en bienes raíces. Muy bien, entonces vamos a ver que también este ETF, la principal posición que tiene es Apple, igual que la del índice de S&P 500, pero en un menor porcentaje con un 3.78%. Después de ahí Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Meta, de nuevo Alphabet en otra clase de acciones, Tesla, Berkshire Hathaway y United Health Group. Básicamente el top 10, antes estaba una empresa, no recuerdo cuál era, TSML, o ASML, que era de otro país, pero básicamente ahorita tenemos el top 10 del ETF está en Estados Unidos. En el análisis que habíamos hecho anterior de este ETF, sí se colaba una empresa por lo menos o dos, incluso Nestlé, que estaban por ahí de otro país. Así que bueno, hasta el momento tenemos que este ETF tiene el top 10 en Estados Unidos con un peso muy grande en este país. Vemos también que en cuanto a es un ETF de distribución y tiene un dividendo de más o menos el 2.11% de rendimiento por dividendo que nos está pagando de manera trimestral este ETF. Como podemos ver, el último pago que se hizo fue el 18 de septiembre, bueno, se pagó el 21 de septiembre del 2023, el siguiente será octubre-noviembre, el 21 de diciembre más o menos de este mismo año, ¿verdad? Y bueno, si ya estás viendo este año, esto en el 2024, pues bueno, queda también aquí la lista de más o menos en qué fecha se paga cada trimestre. Así que vamos a ver el último ETF. Y bueno, ahora vamos a ver al Invesco QQQ, el famosísimo QQQ, que es un ETF que se considera tecnológico, ya que una gran parte de este ETF pues está ahí en unas acciones tecnológicas de potencial gran crecimiento. Pero bueno, suscríbete y activa la campanita porque vamos a ver unos ETFs muy interesantes de tecnologías que están llegando que pudieran ser unas grandes opciones para mantener a largo plazo. Así que suscríbete para que no te pierdas ese video. Este ETF sigue el índice Nasdaq 100, que pues tiene las 100 principales empresas de Estados Unidos que están listadas en la bolsa Nasdaq. Ojo aquí, no se habla de tecnología como tal. Nada más lo único que hace son empresas no financieras. Es el único... la única división que hace, ¿verdad? Pero no es precisamente que sean tecnológicas, aunque su mayor peso, pues sí, vamos a ver, está en tecnología. Pero bueno, ¿por qué recomiendo este? No es ninguna recomendación. ¿Por qué, en mi opinión, esta sería una gran opción de inversión? Porque la tecnología es lo que siempre ha movido al mundo y este ETF pues tiene gran peso en tecnológico. Pero ¿cómo le ha ido en rendimientos? Pues bueno,
ha dado en los últimos 10 años un rendimiento promedio del 17.62%. Prácticamente cada 4 o 5 años estar duplicando tu dinero y con la potencial del interés compuesto tal vez en un poquito menos de tiempo. Eso sí, desde que se creó, un rendimiento del 9.47% de rendimiento promedio anual. Tiene un costo de $384.97 al momento de grabar el video y un gasto de administración que vamos a ver aquí a continuación antes de continuar con el video del 0.20% e invierte en 101 empresas, una más de las 100 que debería estar invirtiendo, pero recordemos que sí hay cierta gestión detrás de los ETFs, ¿verdad? De y todos los ETFs. Y bueno, también podemos ver que vamos a ver en qué está invirtiendo su portafolio. También podemos ver que es de distribución. La principal empresa es Apple con un peso del 11.33%. De hecho, ya el S&P 500 casi tiene este peso también en Apple. Pero bueno. Microsoft 10.32, Amazon 5.62, Nvidia 4.23, Meta 3.73, Broadcom 3.01, Alphabet, 2 clases serían más o menos el 6%, Tesla 2.86% y Adobe 2.19%. Este es el top 10 de empresas de este ETF. Pero bueno, recordemos que son 100 empresas y también puedes verlo en la lista completa de las 100 empresas. En cuanto a que nos paga distribución, si lo hace, entonces es de manera trimestral, pero realmente su distribución no es tan amplia, ¿verdad? O sea, no es un ETF de dividendos, ya que recordemos que estas empresas tienen potencial crecimiento a futuro y la mayoría de ellas no pagan rendimientos en dividendo tan atractivos. Así que, ¿por qué este ETF podría ser una gran opción? Pues por lo que te comentaba, la tecnología siempre ha movido el mundo. Si fueron los trenes, fueron tecnología. Si fue el arado, fue tecnología que ayudó a que siguiera creciendo el mundo como lo ha hecho hasta el momento. Así que las empresas que lo sigan haciendo, pues van a estar en este índice, se van a ir incorporando. Pero bueno, ¿cuál sería lo malo, verdad? Que aquí está enfocado totalmente a Estados Unidos. Tal vez, déjame saber en los comentarios si te gustaría que habláramos de ETFs tecnológicos, pero de empresas globales, no solamente incluidas Estados Unidos. Déjamelo saber en los comentarios. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, compartirlo con quien creas que le sea de utilidad, darle like. Y si te ha gustado el contenido, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y también visitar nuestra biblioteca financiera, donde seguramente encontrarás tu próxima lectura. There's something that'll give you relief.